Padre, gracias Señor. Tú nos has dado este tiempo, y me refiero a estos últimos años, con un propósito grande, Señor, y es el que examinemos nuestra vida contigo, busquemos dentro de nuestra sinceridad para hablar claramente, Señor, lo que hay en nuestro corazón, para expresarte nuestras dificultades, pero también para conocer la revelación profunda de tu ayuda, Señor, sobre nosotros. Hoy, Padre, ponemos este tiempo delante de ti y ponemos nuestro corazón sobre todo, Señor, porque aquí podríamos venir muchas veces a oír palabra, pero si no traemos nuestro corazón y nuestro espíritu no va a pasar nada. Es por eso, Señor, que una vez más pedimos que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente, primero en el espíritu de cada uno de nosotros, también en la mente, en la atención, en el discernimiento y el escudriñar de nuestro propio ser. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo, a mirar qué necesitamos que tú limpies, Padre, qué necesitamos confesarte, qué necesitamos reconocer, para que estemos listos para tu venida. Por eso, Padre, toma nuestro ser y toma este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé con cuánta frecuencia nosotros consideramos el cristianismo actual, el cristianismo de los últimos tiempos. Vamos a hacernos unas preguntas para empezar. Ustedes saben que me gusta hacer esas preguntas porque esa es la forma como podemos examinarnos, como podemos confrontarnos a nosotros mismos. Pero quiero aclarar que la confrontación, o mejor, la autoconfrontación, es cuestión de corazones valientes. Son muchos los que le sacan el cuerpo a mirarse a sí mismos, a entender qué es lo que pasa dentro de sí mismos, y pues con mayor razón entonces queda difícil confesarle al Señor las fallas, las flaquezas, las debilidades que podamos tener. Si no los podemos examinar, no podemos diagnosticar lo nuestro. Lo importante de entender este autodiagnóstico es que eso no es trabajo solamente nuestro. El Espíritu Santo constantemente está mostrándonos que hay que examinar, probar, quitar, sanear. Entonces preguntémonos las siguientes cosas. ¿Creemos que vivimos un cristianismo de buena calidad? Es decir, que nuestro cristianismo hoy, ahora, en este momento, es aprobado por los ojos del Señor, que lo que estamos haciendo, la disposición que estamos teniendo de nuestro corazón, de nuestro enfoque en la palabra que vamos a ver, en la enseñanza que nos va a dar el Señor, es adecuada. ¿Estamos llegando a Él porque queremos crecer? ¿Estamos llegando porque queremos santificarnos? ¿O hay algunas otras cosas? Creemos que el cristianismo del siglo XXI, ese que conocemos porque hemos estado de pronto en más de 2 iglesias, el que se conoce a través de las redes, el cristianismo del siglo XXI se parece realmente al cristianismo que está descrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, el cristianismo apostólico, el cristianismo primitivo. ¿Estamos seguros que nosotros estamos viviendo como ellos vivían? Y otra pregunta que tiene que ver con las dos anteriores es: ¿creemos que si llegara en este momento una persecución violenta a nuestras puertas, a nuestras casas, a nuestras iglesias, nos mantendríamos fieles? Por persecución violenta estoy entendiendo no solamente comentarios fuertes, sino también hechos de fuerza física,
incluso amenaza de muerte. ¿Nos mantendríamos fieles tal y como estamos en este momento, tal como el Señor escudriña nuestro corazón y nos muestra por fracción de segundos, y como deberíamos empezarlo a hacer desde ahora? Porque la siguiente consideración es vital. Mire, vamos a ver 3 aspectos principales. Es posible que mirando nosotros a través de la palabra, la salvación tan grande de donde Dios nos sacó, que era el fondo del abismo, mirando el pasado de nuestra conversión, mirando el presente de nuestra santificación, donde el Señor está dedicando todo su amor y paciencia a moldearnos en nuestra naturaleza hacia la suya, hacia la de Dios, y concientizarnos de su poder en nosotros. Pasado, salvación; presente, santificación; y futuro, si miramos la herencia tan increíble que nos tiene prometida el Señor para la vida futura. Resumo entonces: si miramos el pasado, dónde fuimos sacados, miramos lo que el Señor está haciendo ahora y miramos hacia dónde vamos, será posible que haya dentro del pueblo de Dios, dentro del cristianismo, alguna ingratitud para no valorar lo que estamos viviendo ahora, y entonces más bien nuestra vida cristiana pueda calificarse como de tibieza espiritual. Ese es el tema de hoy: el cristianismo de los últimos tiempos y la tibieza espiritual. Vamos a mirar la palabra, un pasaje bien conocido, porque vamos a examinar una condición muy peligrosa para el corazón del creyente y para el corazón de la iglesia, que es la tibieza. En Apocalipsis 3:14 al 21. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. No vamos a analizar este pasaje desde el punto de vista de la profecía escatológica, de las cosas que han de venir. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de un escrutinio de temperatura espiritual de la iglesia del siglo XXI, pero específicamente de nuestro corazón. El Señor dice aquí a una iglesia de hace 2000 años. Recién el Señor acababa de irse de la tierra y ya tiene que usar a su apóstol, a Juan, para exhortar a una iglesia que seguramente había iniciado bien, pero que durante los años de su caminar ya estaba caminando mal, tanto que el Señor envía una reprensión con esta consideración. Les dice: primero, yo conozco tus obras. Iglesia, no importa el culto que tú tengas, si es impactante, si es fastuoso, si produce escalofríos el culto y la alabanza, no importa. No importa cuántas personas se congreguen en tu iglesia. No importa cuántos se conviertan diariamente. No importa cuántos de la iglesia estén trabajando para atraer nuevas almas y ampliar estacas, como dice la palabra. Lo importante, iglesia, dice el Señor a través de esta palabra, es que tengas una temperatura espiritual adecuada. Pero resulta que a esta iglesia, precisamente ese es el problema que le está mostrando. Hay una temperatura no adecuada a los ojos de Dios. Pero vamos a ver que esta iglesia se veía a sí misma como perfecta, como completa, como santa, como caminando como Dios quería. El Señor le dice: así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Vamos a ver por qué el Señor usa estas palabras que son un poco fuertes. Ya las vamos a considerar un poquito más adelante. Ya que tú dices: soy rico
Miren por dónde empieza. La iglesia dice, soy rica. Seguramente en términos materiales, pero también en términos sobre todo espirituales. Estaba diciendo, nosotros tenemos la doctrina correcta, nosotros tenemos aquí la teología perfecta, la enseñamos bien, preparamos, adiestramos, levantamos gente para el servicio de Dios y hay siervos de Dios por todas partes. Pero el Señor le está diciendo, eso no es suficiente, falta algo. Puede que tengas mucha riqueza de acciones, riqueza de aparente fruto, o por lo menos de apariencia hacia el mundo afuera. Llega cualquier incrédulo a esta iglesia y te ve y dice, wow, ¿cómo se mueve esa iglesia? ¿Cómo trabaja? ¡Qué palabra tan tremenda! ¡Cuánta conversión! Ten cuidado, iglesia, cuando digas, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Tú, iglesia, estás diciendo que eres mejor que la iglesia que está a tu lado. Es más, tú le abres la puerta a las iglesias pequeñas y medianas para enseñarlas, porque tú eres el maestro. Eso dices. Pero yo te estoy diciendo, ten cuidado, porque no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta era una iglesia con aparentemente muchísimos frutos y sin embargo el Señor le dice, estás vacía por dentro. La apariencia no quiere decir nada delante de mis ojos. Por eso yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Ustedes saben que el oro es el símbolo de la santidad. El metal más puro de la creación simboliza la santidad de Dios y la santidad del creyente. Y esa santidad llega a través del fuego, que es el fuego de la prueba, a través del sufrimiento, a través no de la vida abundante en recursos externos, sino de las pruebas que yo te permito, iglesia, para que tú conozcas cosas que no conoces, como paciencia, como sabiduría, como discernimiento, como templanza, como contentamiento, tantas cosas que son el resultado de los momentos difíciles. Compres oro refinado por el fuego para que te haga rico y vestiduras blancas para que te vistas. Está hablándole en todos los aspectos externos e internos. La vestidura blanca es el aspecto externo, el oro es el aspecto interno. La santidad interior que va manifestada en la pulcritud exterior, en la forma como tú hablas, como tú procedes, como miras, como oyes, como actúas. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos, para que veas, porque no ves, estás creyendo que estás viendo. Traten, mis hermanos, de aplicar esto a una vida en particular, pero no vayan a caer en el error de esta iglesia que dice yo soy rico y el que está a mi lado es pobre. Esta palabra es para ti y para mí. Entonces, el Señor está pidiendo santidad para los últimos días, y la santidad es mucho más que una apariencia exterior. Es lo que tenemos que evaluar nosotros. Porque el Señor dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Y aquí está el secreto de este pasaje. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de tu corazón, siempre golpeando. ¿Cómo así? Pero luego Cristo no está dentro de mí porque yo soy cristiano. Sí, pero está hablando aquí en otro sentido. Puedes tener tú al Cristo de la salvación, pero de pronto te falta el Cristo de la santificación, porque no le has permitido que viva contigo. Y Él está diciendo, yo quiero entrar para limpiar tu vida. Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, de su sentir, de su intención, entraré a Él
y cenaré con él y él conmigo. Aquí la figura es la de un banquete espiritual, el banquete de la plenitud, de la abundancia, de la santidad gozosa, de esa vida rica, plena y abundante que Dios prometió que a través de su Hijo Jesucristo. Él la está ofreciendo, pero no todos la reciben. Por eso, si alguno oye mi voz, voy a hablar hoy, dice el Señor, y a los que me oigan, entraré en ellos y limpiaré todo para después hacer banquete. Al que venza, lo cual nos indica automáticamente una batalla. La santidad es una batalla, porque cada día tú estás luchando contra la tibieza, la mediocridad, la pereza, la indolencia espiritual. Y eso agota, pero el Señor renueva las fuerzas. Por eso termina diciendo, al que venza, porque renovó sus fuerzas, porque me creyó que yo era el proveedor de todo, el que lo iba a santificar y el que le iba a dar las fuerzas, le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? En mi trono. ¿Y dónde está el trono del Padre y el trono de Cristo? En la vida eterna, en el cielo. Entonces nos está hablando de la promesa eterna aquí, no en un momentico. Así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, vamos a analizar entonces un poco más el contexto de esta palabra. Pero primero miremos al Señor. Dijimos, el Señor Jesucristo te ama tanto que se tomó ni siquiera el trabajo, sino el sacrificio de morir por ti en la cruz, a través de mucho dolor físico, espiritual y moral. Él sabía que tú ibas a llegar un día a sus pies, pero que antes de ese llegar habías tenido una vida poco digna de ser contada a nivel espiritual, incluso con muchos pasajes de vergüenza. Y sin embargo el Señor te tomó, te perdonó y te trajo a Él y te dijo, por mi causa, por mi sangre eres salvo. Considera la sangre del Señor ahora. Siguiente paso, considera el Espíritu del Señor, que es lo que nos dejó el Señor Jesucristo para que fuéramos santificados. El Espíritu Santo calla de amor. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo continuamente y redarguye de pecado, de justicia y de juicio, lo cual quiere decir que constantemente está hablándonos de pecado. ¿Qué es lo que no está bien? No, pero últimamente el Espíritu Santo no me ha dicho que yo haya cometido homicidio, como siempre digo, que no haya robado un banco. Yo no te estoy diciendo eso. El Espíritu Santo puede estarte hablando de esta manera. ¿Te sientes seco? ¿Como en un desierto? ¿Sientes que te congregas en una iglesia pequeña o en una mediana o en una grande y algo dentro de ti como que no se conmueve? ¿No se mueve tampoco hacia adelante, hacia arriba mejor? La palabra entra por un momentico y después resbala como agua y se te olvida. Vas a orar, dices tú, a hablar conmigo, pero a los 5 minutos ya estás pensando en otra cosa. ¿No será, dice el Espíritu Santo, que te está faltando algo? ¿Que estás en un desierto porque estás viviendo una vida cristiana de apariencia? Eso es lo que tenemos que examinar en este tiempo que el Señor nos ha dejado, y particularmente hoy. Entonces entendamos el contexto del pasaje de Apocalipsis en cuanto a la iglesia de la Odisea. El Señor Jesucristo usó esta sección como una metáfora. La ciudad de la Odisea se encontraba en un lugar alto y allí no había agua suficiente. Entonces tuvieron que construir un acueducto para que el agua subiera hasta allá. Fue un acueducto larguísimo, de muchos kilómetros, subterráneo,
Y por esa razón, las obras de esa época pues no eran tan perfectas como hoy. Pero aún hoy, miren, con todo y todo, el agua no llega pura. Con mayor razón, hace 2000 años. Entonces, llegaba con residuo, con sedimento, y fuera de eso, por el clima de la Odisea, llegaba no fría, no caliente, llegaba tibia. Entonces el Señor usa estas palabras a sabiendas de que todos los que oigan ese mensaje van a inmediatamente recordar el sentimiento que les produce un agua sucia y tibia. ¿Cuál es? Náuseas. Y por eso dice él, estoy por vomitarte de mi boca. A menos que tú hagas algo, estás en este momento como un vomitivo. Como ellos sabían lo asquerosa que era el agua sucia y tibia y casi inservible, y entonces entendieron muy bien de entrada por qué el Señor hablaba en estos términos. Así puede encontrarse la vida de muchos de nosotros. Nos llamamos cristianos, asistimos a una iglesia local, quizás participamos de algunas actividades o ministerios dentro de la iglesia como voluntarios o como llamados por el pastor. Quizás nos graduamos en un instituto bíblico, pero tenemos 2 vidas y creemos que está bien. Y eso ocurre cuando no hay temor de Dios. Cuando yo vivo una vida doble, es porque no estoy entendiendo quién es Dios y no estoy temiendo su santidad, su justicia. De pronto en la iglesia sentimos emoción ante una alabanza, ante una palabra, pero se pasa rápidamente y cuando salimos de la iglesia, del edificio, el mundo nos atrae irremediablemente y cedemos en el mundo. ¿Cómo se conoce a este tipo de personas? Toca decirlo. Sí, hipócritas. Toda persona que vive una vida doble es hipócrita. Entonces, ¿qué es lo más peligroso de ser tibio? Que como vives rodeado de una falsa espiritualidad porque estás congregándote, no te das cuenta de que necesitas arrepentirte. Yo hice énfasis en que el punto central de la exhortación a la Odisea es: sé pues celoso y arrepiéntete. No nos damos a veces cuenta, y con mucha frecuencia diría, de cuántas cosas necesitamos limpiar. Y para empezar, necesitamos arrepentirnos. Y eso era el problema de los fariseos. Y le pasa a muchos hoy. Porque es que vivir a medias con Jesús es una mentira completa. Estar en una iglesia, decir me llamo cristiano, pero vivir como mundano. Y cuando recibo la exhortación a vivir una vida espiritual, no entiendo, no alcanzo a captar, no me toca esa palabra, no me conmueve, no me motiva, y sigo igual, y cada día peor, cada vez más frío. Sin embargo, siempre hay esperanza en Jesús, por eso Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él nos revela esta carta precisamente para darnos una salida, para ayudarnos a ser humildes y sobre todo mirar con realismo la vida que estamos viviendo, para llegar al arrepentimiento. El objetivo de esta enseñanza es que podamos tomar la decisión de seguir a Jesucristo de verdad y con corazón ardiente de amor hacia Él, no un corazón a medias, sino un corazón apasionado hacia el Señor. Dios anhela tener una relación cercana contigo, pero esa relación no se sustenta en apariencias, no se puede dar en las apariencias, sino solamente en la transparencia y en la verdad. Él quiere transformar nuestro corazón. Pregunta, ¿deseamos que lo haga? Si es así, entonces vamos a considerar Mateo 23, 5. Aquí se está refiriendo a los fariseos. Más bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan
sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas. No en balde, el capítulo 24 de Mateo, que es la profecía escatológica que da el Señor sobre los últimos tiempos, está pegado a Mateo 23. ¡Ay, qué chiste! Claro, Mateo 23 es antes de Mateo 24. Sí, pero es que Mateo 23 es una exhortación increíblemente fuerte que el Señor le hace a los fariseos hipócritas. Ahora, conectemos las dos cosas. En Mateo 24 el Señor está diciendo: va a llegar el día en que yo ya esté por venir al mundo. Entonces, no se dejen engañar. Y allí nos habla de los falsos maestros. Pero antes ha hablado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, el dejarnos engañar tiene que ver muchas veces con nuestra frialdad, con nuestra tibieza. Como no conocemos la palabra, porque no la estamos estudiando, porque nos conformamos con ir a una predicación donde el pastor es el que habla, yo oigo con cierta atención durante 15, 20 minutos, pero después ya todo se me pone borroso. No puedo hacer un resumen completo de la enseñanza. Cuando salgo a mi casa, escasamente me acuerdo de algunas pocas cosas. Entonces, mi vida es tibia, es apagada, y me dicen: ore, hermano, y a mí ese orar no me suena para nada. Lea la escritura para escudriñarla, para que tenga revelación, y eso tampoco me toca porque no sé qué es lo que me están diciendo con eso de revelación. Entonces, los fariseos, que vivían una vida doble, se basaban en esto: hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres. Levantaban manos, las juntaban para orar, se vestían como decía el Antiguo Testamento, ponían sus filacterias, que eran unas cajitas con fragmento de la palabra, aquí frente a los ojos para verlos, en los mantos, para que todo el mundo les dijera: qué fariseos tan entregados. En esa época la palabra fariseo no era tan despectiva como lo es ahora. Hoy fariseo es sinónimo de hipócrita a partir de la enseñanza del Señor. Él mostró que una gran parte de los judíos vivían religiosamente, solamente oyendo algo de la palabra, viviendo en apariencias y pecando continuamente. Entonces les pide a ellos a través de Mateo 23 que se arrepientan, pero les pone la radiografía al frente. Es lo mismo que hace un médico cuando ve algo que no le gusta en la placa. Se la muestra al paciente y le dice: mire, aquí se ve esta sombra que puede ser una enfermedad que está empezando en su pulmón, o en su abdomen, o en su pierna. Tenemos que hacer más exámenes. ¿Usted está dispuesto a seguir viniendo para que yo como médico llegue a un diagnóstico y entonces hagamos un tratamiento para erradicar esa enfermedad? Sí, doctor. ¿Cuántos dirán: sí, Señor Jesucristo, amén? Yo quiero arrepentirme como el paciente. Dice: me toca dedicarle tiempo a esto para ser limpiado. Hermanos, he repetido hasta el cansancio que estos 2 años y medio que ya llevamos desde la declaratoria de la pandemia son años de arrepentimiento, para que corroboremos qué clase de vida espiritual queremos. Y ha habido testimonios, nosotros recibimos uno en estos días, de cómo el encerramiento de la pandemia sirvió para sacudir conciencias y corazones en muchos creyentes, y cuando se pudieron volver a congregar en sus iglesias, llegaron renovados, llegaron con fuego, llegaron con una visión de lo que ellos querían en la vida espiritual. Segunda de Pedro 2:10. Aquí Pedro exhorta a unos también hipócritas que viven de una manera muy particular, dice: y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores.
recibirán injusticia como pago de la injusticia que viven, porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Muy claro. No importa. Yo conozco tus obras, dice el Señor. No importa si tú estás en la iglesia 2 horas el domingo, 2 horas el jueves, 2 horas el miércoles o cualquier otro día de la semana. No importa si tú levantas manos para alabar. Yo estoy mirando, no tus manos, ni tus ojos cerrados. Estoy mirando directamente a tu corazón. Estoy mirando la intención con que haces las cosas. Por eso dice, recibirán injusticia como pago de la injusticia. Y aquí es donde viene el temor a Dios. Si yo no estoy obrando en justicia, voy a recibir eso que estoy haciendo. Entonces es bueno, por instinto de supervivencia, y eso que no he vuelto a decir, que por gratitud, mirando la salvación que el Señor nos dio, la santificación que nos está produciendo en este momento, y la glorificación que nos tiene prometida, por lo cual deberíamos ser muy agradecidos. Entonces debemos caminar hacia la santidad con 2 motores: gratitud en la mano derecha y temor de Dios en la mano izquierda. Continúa la segunda de Pedro 2, dice, estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños, porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. No hay nada peor para un cristiano que regresar, así sea unos pasos en su vida espiritual. Enfriarse un poco, pecar un poco más, apartarse un poco más de Dios, lo lleva a un estado que viene a ser peor que aquel en el que estaba cuando recibió al Señor por primera vez. Porque ahora, antes se le podía decir pecador, por ignorancia en muchas cosas, ahora se le puede decir pecador conociendo, y de fuera de eso, pecador hipócrita. Dice aquí a continuación, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que, después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué palabra tan dura. Pero pastor, ¿usted por qué habla duro? Hermanos, la palabra es clara. El problema es que la claridad es tan contundente que entonces cuando nosotros no tenemos una vida muy sincera delante de Dios, sentimos como un martillazo, como una espada que penetra. Y es donde decimos, me hablaron muy duro, yo mejor me voy de aquí. Por eso decíamos, esto es para valientes, esto es para verdaderos hijos de Dios, los que quieren caminar junto a su Dios por toda la eternidad. Ellos dicen, no quiero nada con el pecado. Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Tenemos, hermanos, que trabajar continuamente por un propósito, que lo que yo diga, eso sea lo que yo sienta, y que lo que yo sienta, eso sea lo que yo crea, para que entonces lo que yo viva esté conforme a una integridad interior. Y entonces se cumpla en mí la palabra de que por sus frutos me conocerán. No por frutos podridos, frutos engañosos, sino por frutos hermosos que son los que produce Dios en el corazón que le honra, el corazón creyente. Esta palabra está dirigida a cristianos que tienen temor de Dios, a cristianos que quieren vivir en santidad, a cristianos que quieren ser arrebatados junto con la Iglesia Santa del Señor y no vivir la tribulación,
y a cristianos que quieren ser la esposa de Cristo por la eternidad. Por tanto, estos verdaderos hijos de Dios la van a recibir así, examinándose y diciendo: Señor, saca de mí toda hipocresía. Y por último, Salmo 51, 17, para meditar. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces lo que Dios busca con esta palabra, con esta enseñanza, es que tengamos un espíritu quebrantado, un espíritu en humildad, que no contienda con Dios, le diga: no, Señor, yo no soy así, sino todo lo contrario. Señor, si hay algún pecado escondido en mí, muéstramelo para que yo te lo confiese. Un espíritu humilde, un espíritu que se conmueva ante el Dios amoroso que te ha traído hasta aquí y que te va a llevar a la eternidad. Un Dios que te da la oportunidad de vivir una vida plena con Él, una vida transparente. El corazón contrito, el corazón entristecido por el pecado. Y tengo que decirles algo que es una repetición de algo que ya he expresado varias veces. Entre más santidad tiene el Hijo de Dios, más sucio se siente cuando se acerca a Dios, porque le queda más fácil ver que Él es indigno de estar ante la limpieza, la hermosura, la santidad de su Padre Celestial. Estas son frases de grandes hombres, y en este momento recuerdo a Juan Wesley, que decía eso: entre más me acerco a Dios, más alejado me siento de Él por mi pecado, pero sé que Él me atrae más así, a pesar de mi pecado. Ese es el verdadero espíritu contrito. El espíritu que dice: sí, Señor, soy egoísta, sí, Señor, soy perezoso, sí, Señor, a veces he estado frío delante de ti, pero ya no más, Señor. Quiero ahora abrir la puerta, como tú nos hablabas en Apocalipsis 3, para que entre, Señor, y haya banquete. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor, es tu espíritu, Señor, el que toca nuestros corazones. No es el hombre, no son las palabras de hombre, es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nuestro corazón esté abierto, Señor, y para que tú entres a nosotros, Señor, y traigas ese banquete de abundancia de tu palabra, de abundancia de tu presencia. El banquete, Señor, de fruto y de dones. El banquete de una vida plena, Señor, porque nos ayudas a sacar toda la escoria, toda la suciedad, toda la pequeñez, todo pecado, toda mentira, toda falsedad, Señor, que todavía haya en nosotros. Padre, queremos sentir el gozo y el poder de tu presencia, como el pueblo tuyo, Señor, sentía tu Shekinah, esa gloria que pesaba, esa gloria que puede producir un corazón tan conmovido, Señor, que vienen las lágrimas y el arrepentimiento, pero que no solo son de arrepentimiento, sino también de infinito amor. Padre, queremos sentir ese amor que tú sientes por nosotros, ahora de nosotros hacia ti, expresado y manifestado, Señor, en una vida que te agrade. Padre, obra con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén.